Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Un gusto reencontrarnos en esta clase, a través de la cual vamos a dar inicio a la segunda unidad de la materia. Entonces, en esta segunda unidad vamos a comenzar analizando y centrarnos en la definición de cultura y la relación entre la naturaleza biológica y cultural del ser humano. Para este tema van a tener que leer, acá vamos a hacer una primera guía, ¿sí?, de estos temas, pero ustedes tienen que profundizar a través de estos tres textos, el de Chirighini, La naturaleza de la naturaleza humana, y el de Gravano, que se llama La cultura como concepto central de la antropología. Estos dos textos los encuentran en ese manual extenso de Chirighini que se llama Apertura a la Antropología, y que ya lo compartí 2 veces, entonces no lo voy a volver a subir. Encuentran esos dos textos, incluso no es indispensable que los lean completos, aunque obviamente siempre están invitados a cuanto mayor bibliografía aborden, mayor la amplitud de análisis de los temas, ¿no? Pero bueno, como mínimo tienen que leer esas páginas que están indicadas ahí, y el texto de Crotts, que se llama 5 ideas falsas sobre cultura, y que este sí lo voy a agregar como un texto nuevo que no estaba todavía compartido. Bien, entonces, a través del texto de Gravano nos vamos a introducir más ampliamente, porque algunas cuestiones ya vimos en la primera unidad, sobre el objeto central de estudio de la antropología, así que era esto de la otredad cultural. Entonces acá vamos a hacer un recorte sobre el concepto de cultura, ¿sí? Tengamos en cuenta que cualquier tipo de concepto siempre se construye y se define históricamente, ¿sí? Porque esto implica que en determinado momento y lugar alguna cuestión social o algún interrogante requiere de respuestas que dan origen a estos conceptos. Por eso a continuación también vamos a tratar de contextualizar el momento en el que surge la noción de cultura y fundamentalmente su sentido antropológico. En relación a esta definición, Gravano nos dice que existe como un sentido amplio que define a la cultura, y que es básicamente todo lo que las personas crean y producen, ¿sí? Sus modos de vida y el conjunto de representaciones y de prácticas de cualquier grupo humano, ¿sí? Este sería el sentido amplio del concepto de cultura. Por otro lado, nos dice también que hay un uso como más corriente o restringido de este concepto, que alude a ciertas manifestaciones y comportamientos, ¿sí?, tales como las artes plásticas, la escritura, la literatura, la música, la danza, la poesía, etc., como un sentido de alguna manera más tangible, ¿cierto?, de este concepto. Luego también con este otro autor, Crotts, vamos a revisar algunas ideas falsas que existen alrededor de este concepto, que de alguna manera están cercanos a este concepto más restringido de cultura. Brevemente, en relación al surgimiento de este concepto, ubiquemos el mismo, digamos, su matriz original en la época del iluminismo, ¿sí? Junto con la ruptura o el desmoronamiento, digamos, de lo que fue el pensamiento hegemónico medieval, surge de alguna manera este concepto también de la mano de la expansión colonialista, ¿sí?, su visión del mundo, ¿sí?, esto de el asimétrico encuentro con la diversidad respecto de Occidente, es decir, con estos otros, ¿sí? Es cuando surge, digamos, la necesidad de nuevos interrogantes, o bien de nuevas respuestas a interrogantes previos, ¿sí? Bien, en el texto de Gravano ustedes van a poder profundizar un poco en esta contextualización. La idea ahora no es detenernos tanto en esto, sino poder ir dejando como los ejes centrales planteados. En relación al texto, a la propuesta de Crotts,
Los invito a que lean esta propuesta de los 5 ideas falsas en relación a la cultura, ¿sí? Si bien hay distintas definiciones de lo que es la cultura, existe cierto consenso en relación a la falsedad de determinadas concepciones sobre lo cultural, ¿sí? La primera de ellas es que se puede tener y no tener cultura, ¿sí? ¿Vieron esto cuando se dice fulano no tiene cultura o es una persona inculta? En este enunciado, digamos, se piensa a la cultura como algo que las personas pueden tener o no tener. Pero en realidad, desde el punto de vista antropológico, esta expresión no tiene sentido, ¿sí? En la medida que todas las personas, por definición, tienen cultura, ¿sí? Desde su mismo nacimiento. La otra idea falsa es que hay una jerarquía natural entre culturas, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que, como venimos diciendo desde el inicio de la materia, la cultura humana no es una sola, ¿sí? Está compuesta por una cantidad enorme de culturas, tanto del pasado como del presente, y esta multiplicidad de culturas incluso aumenta si tenemos en cuenta las culturas de los pueblos y de las naciones no homogéneas, ¿sí? Entonces, la tercera idea falsa es esto de que hay culturas puras y mezcladas. Esta idea fue utilizada por la colonia, digamos, como una pauta para la organización de la sociedad, ¿sí? Con el fin de afianzar esta concepción del mestizaje biológico y cultural como algo negativo, ¿sí? E incluso hasta peligroso, ¿sí? Buscando, digamos, la pureza y refortalecer esta idea de la pureza de la piel blanca o de todo lo que tenía que ver con la cultura occidental. La cuarta idea es esto de que los recintos, la cultura tiene recintos propios como los museos, los teatros, las bibliotecas, ¿sí? Siempre, digamos, existe una idea de la cultura como algo solemne o a lo cual hay que tenerle como respeto al patrimonio colectivo como creado por admirables personas, digamos, de épocas pasadas y que se encuentran en los museos, en las galerías de arte, en el teatro. Pero si pensamos, digamos, en lo que tienen en común estos espacios culturales, es que un porcentaje muy pequeño de la población puede acceder a ellos, ¿sí? Entonces es importante también considerar lo que comúnmente se llama como cultura popular, que es la música tradicional de distintas regiones, el teatro campesino, artesanías, arquitectura y la vida cotidiana de un sinnúmero de grupos étnicos contemporáneos y sus múltiples costumbres. Entonces, esa cuarta idea además contrasta con esta definición misma de cultura como algo vivo, ¿sí? Que surge, se transforma, hasta incluso puede desaparecer, ¿sí? Entonces, si bien es innegable, digamos, la importancia de estos espacios que mencionaba, como los museos, los teatros, las bibliotecas, en general la vida cultural se realiza, se conserva y se reproduce por fuera de estos espacios. Por último, esta quinta idea de la existencia de la cultura depende del Estado, ¿sí? Otra idea falsa que dice Crotz, porque, digamos, ¿cómo podemos pensar dónde termina y dónde empieza la cultura, ¿sí? En general, el ámbito de creación y reproducción cultural es mucho más amplio que el ámbito de las instituciones estatales, ¿sí? Les sugiero que acá simplemente menciono como los ejes centrales de cada una de estas ideas, pero ustedes lo van a poder ampliar accediendo y abordando más tranquilamente el texto. Bien, entonces, volviendo y resaltando el sentido antropológico de cultura, recordemos que nos referimos a que toda manifestación, sea tanto material o simbólica, que produce cualquier persona y cualquier grupo humano, es cultura,
¿sí? Incluso esto de que la cultura está distribuida por igual, ¿sí? Es decir, se concibe, digamos, a la diversidad de las manifestaciones culturales como una pluralidad, ¿sí? Todas reconocidas. En esto nos referimos con el relativismo cultural, que es lo que vamos a retomar la próxima clase, como el uso antropológico, ¿sí? De la cultura, que afirma la validez igualitaria de la pluralidad de las culturas, ¿sí? Sin que sea admisible que una prevalezca sobre otra, ¿sí? Por el otro lado, van a poder ver el uso iluminista, entre comillas, digamos, de cultura, con una mirada más paternalista, una manifestación etnocéntrica, ¿sí? de este concepto. Para profundizar y traer también otra voz, digamos, a esto de abordar y analizar el concepto de cultura, los invito a que escuchen a este profesor. Falomir es un docente mexicano que nos define desde su mirada lo que es la cultura, así como es interesante esto que propone como un mapa, ¿sí? Que permite interpretar el mundo, ¿sí? Les voy a colgar este breve video para que también les permita seguir complejizando estas definiciones. Bien, para continuar, retomen el texto de Chirighini, que les mencionaba al inicio, que se llama La naturaleza de la naturaleza humana, ya que esta conceptualización de cultura y el análisis de sus definiciones, digamos, nos van a llevar también a pensar la relación entre naturaleza y cultura, ¿sí? Lo que nos propone Chirighini es no caer en reduccionismos, ¿sí? Sino pensar que las personas crean sus condiciones materiales de existencia porque está en su misma, perdón, ahí dice mismo, en su misma naturaleza, la capacidad de transformar la naturaleza colectiva y social, ¿sí? Pensar que la especie humana es el resultado de dos instancias, en el sentido que somos seres de la naturaleza, pero somos seres sociales al mismo tiempo, ¿sí? Pensarla como una relación bidireccional y dialéctica. Entonces, con esto de no caer en ningún reduccionismo, Chirighini explica en su texto lo que sería el determinismo biológico, que es tiene que ver con afirmar que las conductas y las diferencias sociales y económicas que existen en los grupos humanos, especialmente las que son atribuidas al sexo, la raza, las clases sociales, pueden en realidad ser explicadas como características biológicas, heredadas e innatas, ¿sí? De las personas. Esa es la postura del determinismo biológico. Pero por otro lado, también existe un determinismo cultural, en donde se postula que la biología se detiene en el momento en que nacemos, ¿sí? Desaparece desde ese mismo momento en el que se entra como en el dominio de la cultura, ¿sí? Y que todo entonces va a estar completamente determinado por lo cultural. Entonces, la propuesta es poder pensar a la naturaleza, digamos, del ser humano desde este enfoque dialéctico que decía anteriormente. Entonces, esto va a permitir de alguna manera superar esas falsas oposiciones, digamos, entre naturaleza y cultura, ¿sí? Es decir, olvidar esta falsa oposición, digamos, entre lo dado y lo aprendido, lo innato y lo adquirido, dejar, digamos, de lado ese dualismo para, digamos, dejar de escindir a las personas, al ser humano, entre lo que sería la herencia genética y lo adquirido. Pero entonces, ¿qué sería esto del enfoque dialéctico o enfoque de los niveles de integración? Este enfoque, digamos, sostiene que la persona es una unidad biológica y cultural, ¿sí? Que emerge en el mundo, digamos, al crear la cultura, pero se constituye en ese mismo proceso, digamos, en una realidad cualitativamente más compleja. Es decir, las personas, digamos, somos las únicas
especie, digamos, en el mundo, que creamos cultura, de esta manera trascendemos el nivel biológico y nos constituimos en una dimensión cualitativamente diferente, ¿sí? Transformando el entorno y a nosotros mismos en un proceso de retroalimentación que modifica también la naturaleza biológica anterior. Es decir, todas las personas nacemos y morimos, pero la manera en cómo nacemos y cómo morimos va a pertenecer al ámbito de lo social y lo cultural. Entonces, resumiendo esta interpretación dialéctica, la idea es intentar no caer en ningún determinismo o reduccionismo de uno u otro lado, ¿sí? Sino pensar que las personas, el ser humano, es simultáneamente social y biológico, ¿sí? Para esto se propone como el ejemplo, digamos, del aprendizaje del lenguaje, ¿sí? En los niños y en las niñas, digamos. La incorporación del lenguaje es posible por el ensamble, digamos, de un proceso biológico de maduración, pero también del proceso social de aprendizaje, ¿sí? Todos estamos con la posibilidad para aprender, ¿sí? Tenemos que aprender, pero cómo lo hacemos va a tener que ver con factores culturales, sociales y también psicológicos. Para profundizar toda esta cuestión compleja, digamos, del enfoque dialéctico de la relación entre naturaleza biológica y cultural del ser humano, les comparto un muy breve video con la explicación y profundización de esta idea por parte de este sociólogo y antropólogo francés, Edgar Morin, que es muy claro, mucho más que yo, por supuesto, y a través de ese planteo y de la lectura que vayan a hacer de los textos nos vamos a reencontrar en el foro